Agradecidos al Señor en esta noche, tomamos su palabra y abrimos en el nombre de Jesús. Y vamos a abrir la porción de 2 Pedro, el capítulo 1. Tenemos aquí una recomendación del apóstol en el capítulo 1, el verso 10. Es un hermoso capítulo, este capítulo donde nos habla de la verdad de que tenemos la misma naturaleza divina y que podemos disfrutar dentro de esta esfera de vida espiritual grandes bendiciones en nuestro crecimiento espiritual delante de Él. Pero habla de poner diligencia. Dentro de esa diligencia que la palabra de Dios espera, dice el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estamos dentro de este propósito aún delante de Dios. El deseo del Señor es afirmarnos en su misma presencia dentro de una carrera espiritual. Dice la palabra de Dios, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por la gracia del Señor estamos dentro de esta carrera divina y dice la palabra, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Parecería que nuestra vocación todavía no está tan bien definida hasta aquí, pero podemos buscar de la mano del Señor para que nuestra actividad y nuestra carrera sea verdaderamente fructífera delante del Señor. En el verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, y este trabajo divino opera en nosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, no os dejarán estar ociosos. Si miramos la iglesia de Jesucristo, es como que gran parte están sin hacer mucho o sin hacer nada. Están en su ocio delante del Señor. Conforme la palabra, tenemos claridad de que hay toda una carrera por correr. No sería tiempo de estar ociosos. No sería ser sabio hoy delante de Dios estar sin emprender este plan divino. Lo que el Señor debía hacer de su parte, Él dice en su palabra que ya fue consumada. Nos queda lo que cada uno delante del Señor todavía podemos tal vez reorientar, orientar mejor o fortalecer, como dice en el verso 10. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Parecería que el creyente todavía está ahí dudando entre si es o no su vocación en el llamamiento de Dios para su vida. Parecería que está en ese punto en que dice, ¿es o no esto de parte del Señor? ¿Quiere o no el Señor esto de mí? Y dice el apóstol Pedro, hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. De parte de Dios está tan bien clara y firme, como lo debería estar también de mi parte, en el Señor. Para que nuestra carrera verdaderamente sea conforme a la gracia de Dios. Por eso dice el verso 8, no os dejará estar ociosos, ni sin fruto. Deseamos estar en plena actividad en la voluntad del Señor, para llevar los frutos esperados por el Señor, deseados por el Señor para cada uno. Apocalipsis 20 y el verso 4, uno de nuestros indicadores de nuestro norte, del por qué hablamos de esta manera o por qué la palabra de Dios presenta de esta manera.
Porque el apóstol Pedro ahí habla de no estar ociosos, de no estar sin hacer nada en cuanto al propósito y la voluntad del Señor para cada uno. El deseo del apóstol es que esto ya esté bien definido. Y aquí dice en el verso 4, el apóstol Juan dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hay un reino conforme a la palabra de Dios, es con Cristo, y va a ser un reino milenial, un reino de 1000 años. ¿Cuántos días nos queda sobre la tierra? ¿Cuánto tiempo me queda? Y si voy a comparar con los 1000 años que vienen, dentro del plan de Dios y su llamamiento para mi vocación, para lo que Él había puesto en mi vida para llevar a cabo. Y aquí hay claramente dos grandes grupos indicados por la palabra. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Un grupo que la palabra de Dios dice recibieron facultad de juzgar. En 1 Corintios 6 dice, ¿acaso no saben? Dice que vamos a juzgar al mundo. Si reinamos con Cristo, dice un poco más adelante. Porque puede que no estemos en el reino de Cristo, reinando conjuntamente con Él. De alguna manera, el Hijo de Dios va a estar relacionado con Cristo y su reino, por el solo hecho de ser heredero de Dios. Pero no todos reinarán con Cristo. Vamos a entender un poco más mientras hacemos un breve repaso sobre estos puntos que habíamos tocado en su momento. Lo que quiero enfocar aquí es este punto. Ahí encontramos los que recibieron facultad de juzgar. Y en el otro grupo, que dice aquí, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. También encontramos acá. Habíamos notado por la palabra que este grupo, gran parte, representa al pueblo judío, que son los que van a estar cara a cara con el anticristo cuando esté reinando en su plenitud. Pero de igual manera, encontramos de entre todas naciones, tribus, lenguas, también almas decapitadas por causa del nombre. Vimos esto en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7 claramente. Capítulo 7 presenta como la multitud innumerable. Queremos entender bien el motivo del por qué estamos en este camino, por qué la mejor decisión es tomar esta carrera, por qué hablar de la manera como hablamos, ya que la palabra de Dios ahí está delante de nosotros. Y por qué tal vez hablamos un poco más, tal vez podemos decir fuerte, un poco más enfático en algunos puntos, principalmente porque vamos comprendiendo que hay toda una carrera por delante y queremos ser victoriosos en esta carrera. Queremos ser lo que el Señor desea que seamos hoy en esta carrera. Es por esto que de repente en algunos momentos o ocasiones tal vez no hablamos con liviandad, porque deseamos que mi corazón esté corregida hoy y no esperar mañana. Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. Primeramente el verso 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos.
cada uno tiene el privilegio de un día disfrutar de aquella hermosa herencia celestial. Muchos hermanos están dudando o estarán dudando si cuando el Señor venga irá al cielo o no. La palabra de Dios dice claramente, nos hizo aptos para participar. Cada uno vamos a tener el privilegio de participar de una parte del cielo como hijo de Dios. Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el verso 13 aclara mejor aún, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. ¿Y qué más hizo? Y trasladado al reino de su amado, el creyente que en paso de fe quiere tomar como declara esta palabra, puede hacerlo libremente, con toda confianza, con total seguridad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cualquier hijo de Dios está sujeto a un paso más y encontrarse con la muerte ahí afuera. Tal vez acá adentro mismo. Quién sabe, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el creyente se encuentra cara a cara con la muerte? El apóstol Pablo le desafió. Yo seré tu muerte, oh muerte, pero yo seré la victoria sobre este sepulcro. Yo seré tu victoria. Una victoria segura. El enemigo va a querer matarnos de un día para otro. Puede tener alcance sobre este cuerpo, pero nunca más sobre mi vida. Jamás. Nada ni nadie, dice Romanos 8. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada. Entonces, ¿en qué preocuparnos en esta realidad presente conforme a la palabra de Dios? Queremos entender mejor que nos queda una carrera por delante. Y de heredero de Dios, queremos ir a algo mejor, ya que la palabra de Dios así promete. Así confirma. Y queremos disfrutar de lo que con claridad revela Romanos 8:17. Ya conocemos bastante de esta referencia, pero estamos en pos de este propósito. Podemos instruir a los hermanos que hoy están corriendo por otro motivo, para otro propósito. Podemos abrir las Escrituras y preguntarles si tal persona se cree hijo de Dios, si ha aceptado a Jesús. Y va a decir, sí, acepté a Jesús. Podemos decir entonces tener el nuevo nacimiento. Tener la simiente de Dios. Aquella simiente que no peca, dice la palabra. Que le espera al cielo. Ellos esperan que por un descuido van a ser enviados al infierno. Por un descuido puede tener grandes circunstancias y perder el cielo. Aquí dice, y si hijos, también herederos. Si ha nacido de nuevo, es un heredero de Dios. Si no ha experimentado aún el nuevo nacimiento, todavía no puede reconocerse heredero de Dios. Y dice, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es el motivo de nuestra presencia delante del Señor en esta carrera. Herederos de Dios, ya no necesitamos procurar nada para ser herederos, para heredar algo. En cuanto a la salvación, la palabra de Dios dice que es segura. Y si hijos, también herederos.
y coherederos con Cristo. Esto sí es condicional. Somos herederos de Dios incondicionalmente por la gracia de Dios. Seremos coherederos con Cristo si es que tomamos la decisión correcta delante del Señor hoy. Por eso dice el apóstol Pedro, procurad hacer firme vuestra vocación y su elección, que sea exacta, así como Dios ha determinado para tu vida. No sea que tome decisión incorrecta, decisiones inapropiadas hoy, y se nos vaya el tiempo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su verdad. Queremos disfrutar de aquel grupo glorioso, selecto, que dice, aquellos que recibieron tronos y facultad de juzgar. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro propósito hoy. Quiero reinar con Cristo verdaderamente. ¿Usted quiere reinar con Cristo? Hay un plan bien hecho, bien trazado por Dios, conforme a su palabra para su vida. No tomo la decisión correcta, puedo quedar dentro del segundo grupo que menciona Apocalipsis 24. Fuera de ese grupo que recibió facultad de juzgar o de reinar con Cristo, o de ser coheredero con Cristo. Eso es lo que indica ahí. Gálatas capítulo 4, verso 7. Gálatas 4. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué claridad en la palabra de Dios. Ya no eres esclavo, sino hijo. Pero vemos bastante esclavitud en medio de la iglesia, mencionando siempre a la iglesia como un todo. Bastante esclavos dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios dice que somos esclavos siendo hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y una de las explicaciones más claras de esa esclavitud de los hermanos de la iglesia, declara en el verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Un niño en tu casa es un heredero más, como cualquier otro hijo dentro de la casa. Pero el niño no sabe nada de lo que tiene. Es dueño de lo que se tiene en esa casa. Pero él no sabe que es dueño. Esta es la situación en medio de la iglesia. Entre tanto que el heredero es niño, si no hay crecimiento espiritual, si no hay debido crecimiento, en nada difiere del esclavo. Es un esclavo más. Es un pecador más en el mundo. Siendo hijo. Siendo señor de todo, dice la palabra. Siendo dueño de todo. Dice en 1 Corintios 1:9 que Dios es fiel en habernos llamado a tener en común con Jesucristo. Tiene en común con Cristo. Lo que es de Cristo es también de Él. Un hijo más como Cristo. Pero Él lo sabe. Tiene dificultad para entender si su salvación es eterna. Tiene dificultad para entender por qué un hermano ama y otro hermano no ama. Tiene dificultad para entender por qué un hermano tiene dinero y otro hermano no tiene dinero. Le cuesta entender que está peleando. Y tanta otra dificultad. Es un hermano en Cristo que experimentó el nuevo nacimiento, es un precioso hermano, pero todavía niños en Cristo. La única diferencia. Todavía no puede entender y no puede hacer la diferencia entre ser heredero de Dios y coheredero con Cristo.
Todavía no puede hacer esa diferencia entre correr una carrera en el Señor y lo que es abrazar el mundo. No puede diferenciar todavía. Por eso esa situación, por eso esa circunstancia. Apocalipsis capítulo 19. A modo de repaso, de retoma de tema. También Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El verso 13 dice, es el verbo de Dios. El verso 14, y los ejércitos celestiales, corresponde al mismo grupo que decía en el capítulo 20, verso 4. Aquí los ejércitos celestiales es solamente ese grupo que recibió facultad de juzgar. Los otros no están aquí. Porque aquí dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y habíamos encontrado grupos con ropas blancas, solamente con ropas blancas. Aquí aparece solamente aquellos con vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Les seguían en caballos blancos. Va a ser muy diferente aparecer en esta escena con Cristo que aparecer en la esfera celestial con Cristo, dentro del pueblo, como iglesia del Señor. Y nuevamente el verso 14 del capítulo 17. Capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hablando de aquellos que le acompañan cuando viene para implantar su reino. Cuando viene para, conforme al plan de Dios, comenzar su reino milenial. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuáles de estos tres pasos ya hoy podemos disfrutar por la gracia del Señor? Y podemos estar seguros. Somos llamados, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No va a cambiar nuestro llamamiento. Es seguro, es firme. Somos elegidos, según su anticipado conocimiento, dice en Efesios 1. Según su presciencia, elegidos. Somos fieles. Vamos a leer Colosenses 1 y el verso 2. Colosenses 1. Lo que la palabra de Dios afirma de una asamblea, de una iglesia o una congregación. Y si Dios declara así, amén. Dice el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Cuál es nuestro propósito en estos mensajes, en estos planes divinos? Afirmarnos delante del Señor conforme a su palabra. Queremos escuchar que los hermanos digan alrededor, los santos y fieles hermanos en Cristo que están en el EPT. Pero más que escuchar que los hermanos digan, ¿cuál sería mejor? Que el Señor mismo nos califique con esa altura conforme a su palabra. Me gustó esta expresión, porque el Señor dice aquí, es el Señor el que
piensa de esta manera y declara lo que él ve. Santos y fieles. Y los que están con él, dice la palabra, son llamados, elegidos y fieles. Queremos estar con el Señor en su reino. Queremos reinar verdaderamente con el Señor. Y estamos en carrera. Somos lo que conforma la palabra de Dios. Somos los llamados. Somos los elegidos. Y por fe, fieles. Según tu fe te sea hecho, dice la palabra. Y eso es lo que afirma aquí en el capítulo 1 de Colosenses, versos 4 en adelante, habiendo oído de vuestra fe. Su fidelidad en el Señor. Gracias a su dedicación en la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Para los que van a llegar victoriosos en su carrera, la palabra del Señor es supremo. Es purificada 7 veces. Es una palabra enviada de arriba. Es una palabra que tiene vida en sí misma. Es una palabra con espíritu y vida. Y prepara su corazón para recibir como tal. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Porque cuando estábamos sobre el punto de llamados, elegidos y fieles, nos hacemos un examen. Me falta el último punto. Necesito trabajar el último punto. Mi fidelidad delante del Señor. ¿Y cuáles son los pasos para que yo pueda ser realmente fiel en el Señor? Y bastantes porciones de escritura podemos encontrar, pero aquí en el capítulo 1 de Colosenses resume en algunas expresiones como en el verso 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Nuevamente la palabra de Dios está en nuestras manos y puede estar en nuestros corazones. Esa misma palabra de fe. Tenemos el privilegio de tener 2 o 3 Biblias cada uno si queremos. Trabajamos un día y tenemos una Biblia. Y una hermosa Biblia por un día de trabajo. En este tiempo en que el amor de muchos se debilita, ¿qué hago? ¿Cómo puedo? Si el amor de muchos se está enfriando cada vez más. ¿Qué dice Romanos 5? El amor de Cristo ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dirige mi vida, voy a amar hasta a mi enemigo. Si tuviera hambre, dice, dale de comer, siendo tu enemigo. Esa altura o esa profundidad de amor podemos disfrutar delante del Señor, si deseamos. Si damos lugar al Espíritu Santo a obrar en nuestra vida el propósito de Dios. Dice el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Nuevamente aquí repite la fe, el amor y la esperanza. Debe gobernar mi vida. Debe gobernar mi corazón delante de Dios. Y un detalle más agrega aquí en el verso 6. Ya leímos estas porciones, pero vale la pena traer ahí en donde estamos resumiendo nuestro propósito de mensaje para entender con claridad hacia dónde decidir, qué hacer. Porque puede que todavía no entendemos mucho de todos los detalles que hablamos, pero usted entendió que debe crecer en su fe, que debe crecer en su amor, que debe crecer aún más en su esperanza. El verso 6 da una indicación, una dirección más correcta todavía, y resume de esta manera: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto
y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Porque hay mucho mensaje de la gracia en nuestro tiempo. Y confunde a muchos hermanos. Mensaje de la gracia también. Sí, cierto, mensaje de la gracia también. Pero es según la verdad de Dios. Porque mucho mensaje de la gracia fue hacia libertinaje. Tomó otro rumbo. O mensaje de la gracia, pero hacia legalidad. Más legalista que gracia. El Señor puede guiar aquí mi paso y tu paso. El Señor puede ordenar mi corazón aquí, así como puede ordenar tu corazón. Para tener claridad en el propósito de Dios, en los propósitos eternos divinos para con cada uno. No entendimos mucho de lo que tocamos desde el comienzo. Podemos quedarnos aquí sobre Colosenses 1 y entender un poco más. Y tomar de la mano del Señor cuando nos dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Me libró de la potestad de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo. Gracias a Dios que ya puedo ser llamados santos y por fe fieles, hermanos. Y tomar fuerza delante del Señor conforme a su palabra y seguir adelante y pasar adelante. Conforme a la gracia de Dios, conforme a la bendición que el Señor nos da. 2 Corintios, capítulo 8. Capítulo 9, luego volvemos al capítulo 8. Quiero tocar así en resumen nuevamente un punto más sobre nuestra siembra, para que cuando llegue la cosecha estemos dentro de aquellos bendecidos en haber coheredado con Cristo, en ser los enriquecidos en todo en el Señor en su venida y siendo partícipes de la más completa riqueza y gloria en el Señor. No obstante, aquí toma algo natural, material, pero su repercusión va a traer grandes recompensas. En la medida que aprendemos del Señor, en la medida que seguimos sembrando delante del Señor. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La misma ley aplicada en toda nuestra siembra. En lo que la palabra de Dios nos decía, procurad hacer firme vuestra vocación. Hacia esa dirección va a ser nuestra siembra. Si somos llamados para evangelizar, vamos a evangelizar. Esto es lo que dice la palabra. Si hemos sido llamados para servir, no nos quejemos que otros hermanos no estén sirviendo. El Señor me llamó a servir y voy a hacer mi vocación que el Señor puso en mí. Pero yo no voy a servir acá porque todos los hermanos no sirven, no hacen su servicio. No es al revés. Yo debo comenzar para que los otros hermanos se motiven también a hacer. El que siembra escasamente y el que siembra generosamente, cada uno su cosecha va a ser según su siembra. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mayormente nos proponemos delante del Señor algo. Y mayormente cuando vamos a ofrendar algo, de un momento cambiamos nuestro propósito. De un día a otro cambiamos nuestro propósito. Y dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El verso 8 es muy interesante para los que tenemos todavía ese corazón mezquino.
Todavía nos cuesta dar este paso a la mayoría. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Primeramente es para su obra. Primeramente es para que su obra crezca. Para que su palabra corra y sea glorificada. Es un propósito digno delante del Señor. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dentro de esa buena obra, la palabra de Dios trae bastante enfática a este punto. ¿Cómo está escrito? Repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Jesús dijo a los pobres, siempre van a tener. Y va a probarme, va a probarte. ¿Qué hacemos con ellos? Verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es lo que estamos esperando. Es lo que estamos deseando que el Señor haga con nosotros. Estamos deseando que nuestra siembra sea multiplicada y nuestros frutos sean en justicia. Y hay uno aquí que va a proveer y se va a multiplicar vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero nuevamente es comprendiendo un poco más de su gracia y buscar un poco más de esa gracia. Poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Leemos alguna referencia al capítulo 8 y con esto descansamos en el Señor. Porque aquí hay un muy buen aprendizaje para mí todavía y espero para su vida también. Capítulo 8, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Notable la forma como encabeza este tema aquí, porque dice, la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Es una gracia. Verso 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Entonces no hay excusa. La pobreza no va a ser excusa delante del Señor. Abundaron en riqueza de su generosidad. El secreto vamos a encontrar en el verso 5. Porque aún en esa pobreza el Señor quiere obrar grandes riquezas. Dice verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Este me parece bastante profundo, este verso 4. Porque no tuve esta experiencia del todo por donde me muevo en mi zona. No hablo de otra zona. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Este es el secreto. No hay mayor secreto que él. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De ahí se levanta y dice, de lo que el Señor me dio, de lo que el Señor nos dio es lo que volvemos a dar. De su gracia recibo lo que recibo y vuelvo a compartir gracias a esta bendición divina en mi vida. Verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
tenemos esa misma naturaleza, tenemos esa misma mente. De ahí nos levantamos y podemos decir como el Señor, es más bienaventurado dar que recibir. Aquel rico se hizo pobre por nosotros. Y Él dice, ejemplo os he dado, como yo os he hecho, para que vosotros también hagáis. Puede que sea un poco profundo el punto, ¿verdad? Nos cueste todavía. El Dios de toda gracia puede obrar esta bendición aún en nuestra vida. Mientras tanto, doblamos rodillas delante de Él y clamamos al Señor por esta gracia. Y para que también abundantemente podamos recibir y dar, compartir por la gracia del Señor. Cuando el apóstol tocó este tema, habló de la ley de la siembra y de la cosecha. Y que gran parte de nuestra siembra también toma este punto. Y tiene su más grande y completa recompensa en el Señor. Suple, dice, la necesidad de los santos. Trae mucha gracia y gloria a Dios. Y su obra es beneficiada. Su pueblo es beneficiado. Sus siervos se beneficiaron. Conforme a su palabra. Amén. El Señor nos bendice. Amén.